Where you represent? Motherfucker yourself. Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Gracias por venir. Y pues ahorita lo que estamos hablando también, que esperamos que no sea un debate, sino que sea una charla semi-amena del tema, ¿sí? Entonces, voy a empezar como desde un contexto, digamos, como de defender como la estructura. El tema principal es que el reggaetón es un estilo, o sea, estamos considerando el reggaetón como un estilo de danza urbana, ¿sí o no? Sí. Bien, cuando decimos estilo es diferente a género musical, es totalmente diferente. Obviamente, y debemos ser conscientes de que cuando decimos que el reggaetón es un género urbano, ¿sí? Igual que el hip hop, igual que el funk, igual que el soul, igual que el house, igual que cualquier otro esquema que hace parte de lo que es la cultura street dance, ¿sí? O danza urbana como se conoce generalmente. Pero cuando yo estoy diciendo estilo de danza urbana es un contexto diferente. Cuando digo estilo no es solo un trasfondo cultural, no es solo técnico, no es solo esa historia, porque pues reggaetón también tiene su historia, también tiene su contexto, ¿sí? Sino hablo de unos fundamentos que están estipulados dentro de estas técnicas, pasos con sus propios nombres, ¿sí? Evoluciones de los mismos. Y también de una trascendencia técnica y también de una trascendencia cultural y social que no solo viene desde la parte africana sino también latina, ¿sí? Entonces, si estamos hablando como tal de estilo de danza urbana, ahí es donde empezamos a hacer la controversia, ahí es donde empieza, digamos, como el problema principal. Debemos entender de dónde viene cada cosa, debemos entender de dónde proviene cada situación. Entonces, si yo en lo personal estuviera haciendo, digamos, ahorita que lo estaba poniendo en contexto, si yo en lo personal estuviera haciendo coreografías de Proyecto 1 con house, entonces me atrevería a decir que es merengue style. O si yo estuviera haciendo coreografías de Shakira, ¿sí? Con música solo de Shakira, o pop en general, entonces es pop style. Entonces, muchos de los problemas de información radican en ese tipo de comercialización a través del tiempo. Hip hop en un punto fue comercial y se llamó hip hop comercial, y en muchos lugares en Estados Unidos se llama como hip hop industrial o MTV style o commercial style, ¿sí? Pero esos son términos del mainstream en música, en danza, en cultura, en absolutamente todo. ¿Bien? Entonces, dicho ya esto, nosotros no podemos contextualizar el género musical urbano como un estilo de danza urbana en sí. Entonces, comercialmente yo también podría empezar a usar lo que en el momento esté pegando, digamos, lo digo así, por molestar, aleteo o guarachas, ¿sí? Y empiezo a hacer y a crear coreografías bajo este esquema musical y empiezo a llamarlo guaracha style o aleteo style, y haciendo house o haciendo pasos de hip hop o haciendo pasos de movimientos comerciales, que es lo que, digamos, comúnmente vemos cuando, digamos, se hacen coreografías de reggaetón. Ojo, y eso es una cosa, no es por echar flores ni nada. JD yo lo conozco desde hace muchísimo tiempo, y JD lleva haciendo reggaetón hace muchísimo tiempo, mucho antes de que se volviera comercial, mucho antes de que otras universidades, otras academias lo empezaran a usar para sus clases. Nadie le dio el reconocimiento en ese momento. Todo el mundo le decía cosas, que porque hacía reggaetón, pero es la música que a él le gusta, y desde que yo lo conozco lo ha defendido a fuego, ¿sí? Lo ha defendido, ¿sí? Lo ha defendido con todo. Pero este personaje, como muchas otras personas que yo conozco, han tomado clases de hip hop, han tomado clases de street dance, sabe la diferencia entre house, popping, locking, breaking, crumping, entiende los esquemas musicales, digamos, asociados a estos estilos musicales, ¿sí? Él puede definir en su danza, en su estructura, lo que le gusta montar, y a él le gusta montar su reggaetón. Sencillo, ¿sí? Musicalmente está muy bien, en estilo como tal, no. ¿Listo? ¿Estamos claros? Bien, ese es mi punto de vista.
Hola, ¿cómo están? De verdad, gracias por tomarse el tiempo de venir a compartir con nosotros esto. Yo estoy como dividida acá, por eso me trajeron. Yo hago las dos cosas, entonces me gusta hacer reggaetón, he trabajado, he viajado, he conocido también bailando para este género, pues musical. Como un estilo, sí, pienso similar que José, todavía no hay un fundamento, una base que realmente nos diga cómo se puede ejecutar nombres de pasos, una buena base, pero yo digo personalmente que cada uno tenemos como nuestra forma de hacer reggaetón, ¿sí? Ahí sí ya ahorita Jay nos dará su punto de vista, pero pienso que es como todo lo que hacemos. Yo creo que mi arroz con pollo no va a ser el mismo arroz con pollo de Jairo, porque al resto yo le pongo más habichuela, él le pondrá más zanahoria. Entonces creo que ahí es donde va como lo chévere, ese picante que hace que uno diga, bueno, ¿qué diferencia hay? ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo con eso? Estoy totalmente de acuerdo con lo de mucha falta de información, mucha falta de ponernos de acuerdo, mucha falta en que alguien tome la batuta y realmente empiece a darle como ese proceso a realmente construirlo como si ya quisiéramos que fuera un estilo. Entonces por eso les digo que yo estoy como dividida, ¿sí? Entonces ese es mi punto de vista y gracias. Bueno, voy a cantar esta. Bien, buenas tardes para todos. Bien, pues como ya habían dicho los compañeros, gracias por venir, porque realmente este es un espacio de información, es una parte informativa para todos ustedes, para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Si ustedes son bailarines, pueden decir por ustedes mismos, sino que se estén dejando influenciar de pronto de otras fuentes o de otras creencias, sino acá hay tres posiciones que de pronto pueden estar acorde o no, pero aún así el respeto de los tres está siempre presente, que es lo más importante y es lo que queremos para ustedes, ¿sí? No generar como un choque. Bien, como yo ya bien lo he dicho, los que han tenido la oportunidad de tomar clase conmigo en varias ocasiones, siempre he dicho que el reggaetón todavía tal vez no es un estilo, pero tiene el potencial de volverse el primer estilo latino urbano, creo yo. ¿Por qué? Porque digamos que hablando históricamente en cuanto a que es un estilo de la danza urbana, cada estilo de la danza urbana que ha surgido, digamos que los profes ahí me lo pueden también reafirmar, todo estilo de la danza urbana que ha surgido, o todo estilo de baile como tal, surge por una necesidad de una comunidad, sea una expresión, sea culturalmente, sea una tradición, sea lo que sea, siempre hay una manifestación. Yo creo que cuando la cultura del hip hop empezó, fue algo que se le puso desde cierto punto dentro de la música disco o al funk, etc. Y hubo una revolución musical y hubo un público que quiso llegar a esto, y de ahí en adelante, años tras años, se pudo lograr que se volviera toda una cultura y toda una... Bueno, se desprendieron de ahí muchas bases, muchos estilos, otros movimientos, hasta lo que actualmente nosotros tenemos, ¿sí? Digamos que lo que decía Q-Faces tiene totalmente razón. Los que conocen mi trayectoria, he venido haciendo reggaetón prácticamente desde hace 8 años, casi 9 años, cuando no era bien visto, ¿sí? Sabemos que el reggaetón como género musical, no como estilo de baile, sino como género musical, ha tenido contextos fuertes en sus letras, ¿sí? Yo no puedo decir que no, es la verdad y no me da pena decirlo. ¿Por qué? Porque hace caso a una comunidad de raperos que les llegó un ritmo, ¿sí? Un tempo del dancehall, del reggae, herencia del reggae y del dancehall, y ellos quisieron rapear lo que pasaba, lo que ellos veían, pero con este ritmo, ¿sí? Entonces digamos, por eso digamos el escándalo de muchas veces, pues que el reggaetón es muy vulgar, o era muy vulgar en la época de los 90, de los 2000, cuando arrancó a volverse más comercial,
pero pues hacía caso solamente a la misma música rap, pero con otro tipo de ritmo, más pegachento, más bailado, más todo, que realmente es el origen musical. En contextos de baile, sí se ha desarrollado desde cierto punto una ejecución de pronto muy personal, muy única, que maneja el reggaetón, que de pronto no todos la conocemos, y es normal porque es dependiendo del proceso y el interés. ¿Sí? Digamos que yo soy una persona que, un ejemplo, voy a decir, a mí no me gusta el guaque, por ejemplo, ¿sí? Me parece chido. Es un ejemplo. Es un ejemplo, es un ejemplo. Los guaques no vayan a golpear. Es así, guaque. La gracia es, digamos, si yo digo a mí no me gusta el guaque, pues nunca me va a interesar y aprender y saber por qué se desarrolla, si tiene un paso básico, cuál es su groove, etcétera, 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 ¿sí? Digamos que eso es lo que muchas veces yo siento que ha pasado con el reggaetón, ¿sí? En diferentes partes del mundo el movimiento del reggaetón es muy fuerte y es lo que desde cierto punto con Reggaetón a Fuego hemos querido hacer, organizando las primeras batallas de Dios Bendiga el Reggaetón Battles, que así se llamaron, que son las primeras batallas que hicieron acá en el país. Así como en Argentina, en Chile hay batallas, hay competencias como tal, que Dios mediante es un próximo evento que va a venir. Competencias de coreografía en México, los workshops que hacen, todo esto, y todo esto ha sido a raíz de una sola cosa, y es que hemos cambiado un poco el pensamiento, ¿sí? Digamos que acá el mismo Chato ya lo dijo, ya me he sido testigo, pues porque somos personas que llevamos varios años, de pronto varios de los que están acá presentes conocen la trayectoria dentro de la danza urbana, y cuando ha pasado alguna controversia, llámese tectonic, llámese reggaetón, llámese lo que sea, a veces no nos interesamos tanto de, bueno, pero esto cómo es, cómo se baila, se ejecuta, nos funciona, no nos funciona, nos aporta. Y en México se han desarrollado varios pasos básicos dentro de ellos, como que un día ellos dijeron, parce, hay mucha gente que les gusta lo que nosotros hacemos, ellos como grupo, no ellos creyéndose autoridad del reggaetón, sino diciendo, nosotros tenemos un movimiento que se llama Reggaeton Vibes, vamos a hacer de unos parceros de allá, que son los Cuesta Brothers, y ellos dicen, vamos a hacer un tutorial que le vamos a enseñar a la gente cómo nosotros usamos este paso. Entonces digamos, este paso se llama Vente pa' acá, por ejemplo, ¿sí? Pues es un género latino, y a nosotros nos suena como, uy, pero ¿por qué esos nombres tan feos? Pues ya tú sabes, uno traduce los nombres en inglés y no tiene sentido, o sea, solamente que suenan en inglés, ¿sí? Running Man, ¿cierto? Es lo mismo, si lo decimos en español suena chistoso, pero pues en inglés suena más bacano. Entonces, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ellos hicieron eso, colocaron unos pasos como fundamentación, no para dar un estándar, sino para darle a conocer a la gente su estilo, ¿sí? Desde Puerto Rico, otra persona que aprecio mucho, que se llama Pedro Áviles, que Puerto Rico es la casa, sí, es el centro de donde surge toda la cultura del reggaetón. Él también tiene una marca registrada que se llama Estilo Reggaetón, y le pega a su forma de bailar reggaetón muy de él. Lo que dice Yami es muy válido, cada uno le aporta su picante, eso está bien, ¿sí? Pero sí se han desarrollado varias cosas, tanto el groove, que es lo más importante en un estilo, siento yo, porque si hay unos pasos, volvamos digamos, al ejemplo del house. El house tiene sus steps claros y tiene su nombre y su porqué o su lo que sea, pero tiene un groove, y si yo tengo claro el groove, de ahí en adelante puedo desarrollar muchas más cosas. Eso es lo que desde cierto punto hago yo con mi marca de Reggaetón a Fuego, trabajar sobre elementos, sí, porque no voy a decir que no, que he aprendido a través del hip hop, a través de la música house, del drum, del dancehall, que es herencia musical, y asimismo lo asocio yo con el baile, pero también le doy una marca mía y un groove muy natural, que es lo que ustedes bailan en la discoteca, pero en una clase. Gracias. Perdón. Bueno, ojo. Hay algo que sí quisiera para todos ustedes, los bailarines que de pronto están empezando, que ya llevan tiempo, que están en el proceso. Lo más importante de todo lo que ustedes hacen es informarse. Ojo, no educarse, porque no es el tema de la discusión, es informarse. Si usted sabe de dónde vienen los estilos, si usted sabe cuál es su historia, cuál es su base, cuál es su trascendencia, y la entiende, usted escoge qué hacer. A mí en lo personal, yo no iría a una clase de reggaetón, pero si estoy en una fiesta y lo ponen, y está buena la fiesta, muy probablemente pues estaría bailando con las personas, o con parejas o alguna vaina, ¿sí? Pero no es el contexto, en mi caso no es el contexto.
Si yo estudio hip hop, si estudio house, si estudio funk, si estudio soul, si estudio todos los géneros, afro house, afrobeat, que son completamente diferentes, puedo tener digamos, la posibilidad de escoger, ¿sí? Entonces, digamos, hay una pregunta, y es una pregunta para todos ustedes. Ustedes saben que el término dembow no solo hace referente a la música, sino también a un estilo de baile particular. Es más, ¿saben qué significa dembow? Bueno, yo tengo una definición de dembow, no sé si sea la misma, voy a exponer la mía, a ver si por ejemplo es la mía, la misma. Pero anteriormente, dembow es un beat principal jamaiquino, ¿sí o no? Pero ese beat principal jamaiquino sale de una música específica para burlarse de los chichimán. Los chichimán se supone que son los gays de Jamaica, ¿sí? Entonces, este tipo de música, dembow, nace para ser referente a eso. Dembow significa arco torcido. ¿Sí? Dembow. ¿Sí? Entonces, al hacer referente a eso, obviamente es una burla directa hacia la persona gay, homosexual y demás. Cosa en la que yo no puedo estar de acuerdo. No puedo estar de acuerdo. Inclusive, ojalá no me vayan a linchar, no estoy de acuerdo con muchos aspectos culturales de lo que es dancehall. ¿Por qué? Porque no me gusta el machismo, no me gusta la homofobia, no me gusta la separación entre las personas, clases y estratos, ¿sí? Entonces, por eso escojo hip hop. Paz, amor, unidad y diversión. Y al entender eso, logro tolerar a otras estructuras, logro tolerar a otras personas y logro tolerar lo que hacen. ¿Sí? Entonces sería muy contradictorio de mi parte yo decir paz, amor, unidad y diversión y todo el tiempo estar atacando a la gente como es que lo que usted hace es basura, es que lo que usted hace es una miércoles, es que bla, 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 bla. No, simplemente entiendo y asumo que en un aspecto, ojo, porque estamos hablando estilo de danza urbana, no un aspecto cultural que es completamente diferente. Escojo hip hop por encima de todo. Cuando me hago referencia a hip hop, hablo de funk, hablo de soul, hablo de música africana, hablo de afrobeat, hablo de afro house, inclusive meto dancehall como una parte importante de la cultura hip hop, meto salsa como una parte importante de la cultura hip hop. Pero yo no estoy montando coreografías de salsa como con pasos de house, por respeto, ¿sí? No estoy montando coreografías de dancehall con pasos de hip hop, por respeto, porque entiendo el contexto cultural y escojo no hacerlo. Yo escojo no hacer dancehall, y del dancehall hay varias ramas, y de esas ramas la que más me gusta y de pronto con la que más me asociaría sería el Batman Style. Es fuerte, porque es fuerte, es hardcore, ¿sí? Pero no podría hacer los otros esquemas porque, pues, hoy en día el dancehall ha evolucionado mucho, ha cambiado mucho, pero no me siento asociado con. Entonces, a lo que voy con todo esto es que debemos aprender a conocer, saber de dónde vienen las cosas para ahí sí empezar a escoger. Y no como, no, a mí me gusta el perreo, yo veo todo el tiempo. Es algo que me persigue, como que mis contactos de Instagram, como esta noche perreamos hasta abajo, y yo, ok, salgo yo de las universidades y, amiga, vamos a perrear, y yo, ok, ¿sí? Hoy inclusive vi una historia donde decía el mapa de perreo de mi casa. Entonces decía como la cocina un cuadrito chiquito, la casa un cuadrito chiquito, sótano de perreo era nada, era una vaina inmensa, ¿sí? Y yo digo, bueno, bacano, chévere, ¿sí? Inclusive hasta alguna vez escuché a alguna persona, no sé si Yami me pueda colaborar con eso, yo conozco a Yami, Yami es súper fuerte, no es feminista, pero sí defiende como tal su género como tal, es fuerte, ¿sí? Desde que la conozco siempre ha sido por eso hash. Sí, al principio cuando se creó eran solo mujeres, ¿sí? Pero quiero que ella de pronto me diga si tengo la razón en esto o no. Yo escuché a una mujer que decía que cuando perreaba se sentía empoderada. Lo expusimos el sábado, ¿sí? El sábado también lo expusimos. Yo dije, no se pueden sentir empoderadas con cualquier otra montada, o sea, tiene que ser una reggaetón. ¿Sí? Entonces, yo he visto una mujer, y lo expuse y vuelvo y doy el ejemplo. Yo veo una mujer que súper bien organizada, sus candongas, sus trenzas, chill, se viste súper mega bien, pero se para
Para mí eso es poder, eso es fuerza, porque da automáticamente a entender el mensaje de que la mujer tiene ese poder y no necesita perrear hasta abajo para hacerlo, ¿sí? O sea, no es eso, son contextos, por favor, es diferente entender el contexto. Y en lo personal, si yo voy a una fiesta, y está la pareja, y pues obviamente está el furor, el calor, sudor, bailando reggaetón y todas esas cosas. Ustedes entendieron. Pues uno lo baila porque es el momento y demás. Que yo escoja en lo personal, y tengo muchas alumnas de la Javeriana, muchos alumnos del Politécnico que todo el tiempo es, profe, vamos a perder, y yo así, no, pues vamos a hacer tal cosa. O vamos a chacharla, que es el término comercial que utilizamos. Yo en lo personal no lo escojo, y no lo escojo por otros contextos que no estamos hablando aquí, no lo escojo, pero escojo hip hop por encima de cualquier otra cosa porque entiendo el proceso, entiendo la evolución, entiendo de dónde viene, hacia dónde va, la historia, el por qué nace, cuál es el trasfondo educativo, social, cultural, por eso lo escojo, ¿sí? Entonces es para que lo tengan en cuenta, que no es atacarnos, porque yo conozco a Jay desde hace muchísimo tiempo, conozco a Yami desde hace muchísimo tiempo. Yami muchas veces me la montaba cuando no se me talleres y dije, José, póngase esto, y yo no hay más música, como sea. Y ya he puesto toda la noche para escuchar, me levanto, Carlos, ok, sí, entonces es para que por favor tengan ustedes el poder de escoger a partir de una buena información. Infórmense antes de bailar, no bailen porque sí, no hagan las cosas porque sí, ¿sí? Si usted tiene una finalidad al bailar, que puede pasar al principio por conocer gente, por conocer a alguna persona, bien, pero que esa pasión que usted tiene tenga un porqué, una finalidad. ¿Listo? Gracias. Ok, nos quedan más o menos 40 minutos, entonces vamos a tratar de ser un poco más concretos de pronto con las preguntas. Acá tengo unas, pero antes de pasar a ese tema, dos cosas. Sigue Yamil, quiere decir algo, ya está, que se habla. Y si van a subir historias o tienen publicaciones, utilicen el hashtag Beats Urbanos. ¿Listo? Y etiquétenos. Bueno, nosotros estamos cada uno poniendo su punto de vista, pero creo que todos tenemos claro que cada uno también se inclina hacia sus gustos, ¿no? Cada uno busca su proyección, cada uno busca qué es lo que quiere hacer, por qué y para qué lo quiere hacer. Bueno, chochalear no es del verbo y del término cho, en fin. Sí, ¿no? Sí, eso viene de show, S-H-O-W, show. ¿Sí? Normalmente dicen chochalear, pero no es chochalear, es chochalear. No, vamos a aclarar términos, pues esa es la idea, ¿no? Con respecto a lo que estaba mencionando José, también claramente no solo esto empodera y esas cosas, eso es mentira. Creo que, bueno, y digo, cada quien toma su elección. A mí me encanta pararme en una tarima a competir, pero también me encanta pararme en un escenario, en una tarima, a bailarle a 15.000 personas. Entonces, creo que ahí voy en que al que le gusta le sabe, cada quien decide qué quiere tomar, qué quiere agarrar, ¿sí? Personalmente me encanta ser versátil, que el cuerpo ejecute muchas cosas, que sepa muchas cosas, ¿sí? Yo bailo salsa, pero también me gusta hacer cumbia, pero también me gusta hacer hip hop, pero también me gusta hacer reggaetón, ¿sí? Entonces, creería que ya es como individualmente la decisión, ¿sí? Y cada uno de nosotros cataloga cómo realmente quiere vivir su danza. He dicho. Bien,
Con lo que dice Chat tiene mucha razón, Yami, digamos que está muy acertada con que uno debe saber qué es lo que quiere, ¿cierto? Puede escoger, tiene esa libertad, gracias a Dios, pero sí es importante lo que dice José de informarnos, ¿sí? Porque es importante, digamos, yo siento que, y esto voy a hablar históricamente en género musical, el reggaetón como tal empieza a desarrollarse casi desde el 90, ¿sí? Empieza a desarrollarse, 89 creo que empiezan a cantar los primeros reggae en español, que es la primera faceta del reggaetón, de lo que conocemos como evolución del reggaetón hoy, porque la cultura latina dijo un día que chévere bailar, escuchaba reggae, escuchaba dancehall, y decía como, parce, porque no hacemos esto en español, y ahí fue donde se empezó a dar muchas cosas. ¿Por qué hablo de contextos musicales? Porque calculemos desde el 90 o desde el año 95 que viene a surgir el primer reggaetón como tal catalogado de reggaetón, desde el año 95, y démonos cuenta nosotros que Colombia desde cierto punto es un país muy reggaetonero, pues porque tenemos eminencias como J Balvin, como Maluma, como etcétera, Medellín, la capital del reggaetón, ¿sí? Son artistas que, para bien o mal, para gusto de algunos o tal vez desgracia de otros, son los que le han dado mucho reconocimiento al país de una buena forma en la música y han puesto también a Colombia en el mapa, ¿sí? Digamos que los productores musicales o los artistas de Puerto Rico llegó a un punto, y ha llegado a un punto, lo cual me llena de orgullo, que ellos decidieron venir a grabar acá, que Colombia en el año más o menos 2009-2010 puso un estilo dentro del reggaetón, ¿sí? Ya no era el reggaetón, si ustedes escuchan el reggaetón boricua es una forma, el reggaetón colombiano tiene otra esencia, ¿sí? A esta altura ya obviamente J Balvin está muy globalizado, Maluma y etcétera, pero si ustedes quieren hacer el ejercicio solo por darse cuenta, en el año 2010, 2012 el reggaetón tenía una esencia muy colombiana, ¿sí? Una composición musical muy única de acá de nosotros. Tuvo que pasar desde el 95, 2005, 2015, ¿cierto? Hasta la actualidad, 2019, muchos años, en el cual creo que en el último año es donde más se ven en las redes el término perreo, vamos a perrear, vamos a salir a perrear, vamos a no sé qué, después de tantos años, ¿cierto? Por eso es importante no solamente enfocarnos en decir las cosas, sino en estudiar, ¿sí? Yo en lo personal me decidí a enfocarme en reggaetón porque conozco de él. Cuando yo estaba bailando, cuando bailaba o cuando he bailado siempre, dentro de los contextos urbanos, pues yo competí, yo dirigí un grupo, soy juez también, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien me dijo un día como, oye, ¿qué estilo te gusta? Yo decía, no, pues a mí en general creo que lo que nos pasa a todos, a uno le gusta bailar de todos, pero como enfocarnos en uno. Me gustó mucho el crumping, siempre me ha gustado, con José compartimos muchos eventos, yo tenía un evento que se llamaba You Dance Crump, íbamos allá, crumpeábamos, todo muy bacano, y siempre desde muy pequeño, yo creo que también es por generaciones, digamos que yo crecí con el reggaetón porque desde el 2002 a mí me llegó reggaetón desde TV Cable porque no había YouTube y todas estas cosas en la época. Entonces ahí como que solo en canales de Puerto Rico colocaron una franja musical de reggaetón que me gustó. Y ahí entendí productores, entendí artistas, entendí pioneros que no son comerciales pero son pioneros. Entonces cuando ya hice un análisis muy completo de todas las cosas, ya en el año 2011 empecé a editar reggaetón y mis clases, digamos, no son solamente baile sino también historia, ¿sí? Que es el ejemplo de los grandes maestros que he tenido a través de los años, que es algo muy importante, digamos, los coreógrafos o los que son nuevos coreógrafos o los que quieren también ayudar a transmitir, porfa, informémonos bien, ¿sí? No solamente llegar a un salón y decir, voy a enseñar popping y hago hit, coreografía, listo, perfecto, chicos, sino decir por qué el popping, por qué esta música, por qué estos pasos, esto se desarrolló en tal parte de Estados Unidos, pero en otra parte de Estados Unidos se desarrolló de esta manera, y todo este tipo de investigación, haciendo un ejemplo en paralelo, es lo que yo he desarrollado con el reggaetón dentro de mi información personal. He investigado por qué los productores, por qué los artistas, por qué es el reggae jamaiquino, por qué es el reggae en español, por qué pasó a Puerto Rico a evolucionarse en underground, por qué se llamó reggaetón, por qué el nombre reggaetón, por qué cuando llegó a Colombia, cuáles fueron los pioneros en Colombia, que no propiamente son a veces los más reconocidos, hay otros detrás de él, ¿sí? Entonces la información siempre es muy importante para todos, sea el género que sea, ¿sí? Si les gusta el reggaetón, si les gusta el perreo, si les gusta el guayoteo, todos estos términos tienen que saber por qué. Hay muchas canciones que censuran y la gente dice, uy, qué vaina tan vulgar.
No crean, cuando llegó el reggaetón tenía muchas partes que eran también pesadas, solamente que no era nuestro lenguaje, era el lenguaje de Puerto Rico, ¿sí? Entonces todo eso que nos ponga en contexto es lo que nos va a hacer entender mucho más claras las cosas y de ahí partir a evolucionar o a dar una información mucho más creíble. Ok, empezamos con el set de preguntas y empieza José. ¿Listo? Entonces, dice, la mayoría de géneros empezaron así, como el reggaetón, para convertirse en estilo. ¿Qué tanto debemos esperar para que lo consideremos? Somos líderes en el tema y no deberíamos esperar, entre comillas, autoridades gringas para tomar la decisión. Lo que pasa es que hay unas preguntas y son específicas. Para ti también hay una ahorita. Entonces estaba para José, ¿listo? Así como también para Jerry de ahora. ¿Cuál es tu número? Sencillo, es sencillo. Yo necesito que aclaremos una cosa antes de responder todo este esquema. Nadie nos puede decir a nosotros cómo debemos bailar, cómo debemos sentir, cómo debemos transmitir, qué es lo que queremos crear o hacer. Si lo hacemos, lo hacemos, pero no lo podemos hacer de la nada y esperar que la gente nos dé reconocimiento por ello. Es años tras año de trabajo. Don Campbell, creador de Locking, duró año y medio, casi 2 años, recibiendo burla tras burla tras burla por un estilo que él había creado por un error. Después de 2 años la gente lo empezó medio a reconocer y después de eso, 40 años después, nosotros aprendemos Locking, pero no es porque ellos en Estados Unidos lo hayan creado, no necesitamos ese permiso. Electrodance no es americano y es considerado parte del street dance, es considerado un estilo de danza. ¿Por qué? Porque ellos mismos apropiaron la esencia principal de lo que es la cultura en danza, en estilo urbano y en street dance, que es el freestyle, no la coreo. Entonces estos pelados, estos chicos que empezaron a freestylear, empezaron a batallar, a simplemente bailar por un gozo, ¿sí? Como un disfrute, empezaron a evolucionar el estilo. Pero Electrodance, ¿cuánto lleva? ¿Cuánto lleva Electrodance? Aproximadamente unos 19 años. 19 años. 19 años, no es algo que nace de la nada. Hip hop lleva casi 60 años. Funk, soul, house. House lleva casi 600 años. 600 años. Desde la esclavitud africana viene 600 años. El hacer los pasos tiene un trasfondo cultural. El hacer los movimientos en el cuerpo tiene un trasfondo cultural, no nace de la nada. Y llega la música house porque llega con un contexto, digamos, que une a todos, que es la libertad de expresión. Entonces, cuando llega house, llega la música, llega un contexto en donde todo el mundo está oprimido. Lastimosamente, eso sucedió fue en Nueva York. En Estados Unidos es donde se vivió la gran frustración, digamos, en la esclavitud, es donde se ve la historia brutalizada, y en Jamaica también. No es algo porque sí. Yo me atrevo a decir, en Colombia, digamos, la situación de esclavitud es un poco diferente, y el racismo que se vive acá para mí, yo lo pongo siempre así, es un racismo hipócrita como tal, y no es un racismo claro como en Estados Unidos, en donde se hacían sillas especiales para afros y para blancos, y la persona que se hacía allá tenía un problema. Había un trasfondo cultural. Una persona llamada Rosa Parks se equivocó de asiento y se hizo en el asiento de las personas blancas, y eso generó una controversia en todo el mundo. Esa controversia hizo que todas las mentes empezaran a despertar, latinos, personas de bajos perfiles, un montón de elementos, no solo las personas afro, y empezaron a decir, hey, tenemos que hablar, tenemos que expresarnos. ¿Y eso cómo se dio? A través de la música. La música fue la única motivación para poder separar toda esta frustración, este racismo del diario vivir. Es la música. Funk, nada más. El Godfather of Soul, James Brown. Si no han escuchado esa canción, get up, that feet, that's you, feel better,
get out of that pit, try to release that pressure. ¿Eso qué significa? Hey, párate y baila y libera esa presión, man. Párate y baila y libérate de esa frustración, ¿sí? Es eso. Ahí vamos, ¿sí? Entonces, cuando yo me levanto y digo como, ok, voy a bailar con esta música, es decir, estoy freestyleando, estoy llevando mi expresión a otro nivel, estoy olvidando los problemas de racismo, de segregación, de intolerancia. Estoy dejando todo eso atrás para empezar a generar un producto nuevo, una vida, una conciencia nueva, ¿sí? Entonces, cada quien es libre de crear, de hacer, pero no lo puedo hacer por moda, que es digamos, como el punto más vacío que se puede crear, digamos, voy a crear una danza que me llame, y con todo el respeto lo digo, espero no me vaya a meter en problemas con eso. No. Aquí empezó algo llamado exótico. Se está popularizando y últimamente se está dictando. Nace en Chocó, nace en Buenaventura y demás. Son pasos de dancehall mal hechos, son pasos de hip hop mal hechos, son pasos de popping mal hechos y lo llaman exótico. ¿Dónde dictan la clase? ¿Por ahí? Ah, ok, voy a ver. ¿Sí? Entonces, para mí es duro ver cómo ciertos estilos que sí tienen más trasfondo, que pueden dar una corporalidad, transmitir, digamos, una estructura diferente, darle una calidad y una cualidad corporal diferente, entonces se empiezan a popularizar y empieza el comercio a vender y a vender y a vender y a vender, y en menos de unos 4 años, chao. Ahora, mi pregunta es esta: ¿qué pasaría o qué va a pasar cuando el reggaetón ya no tenga el mismo auge? ¿Se va a seguir haciendo? Porque ahora está cambiando el reggaetón a trap, lo que se conoce comercialmente como trap, porque ni siquiera es el fucking nombre verdadero, ¿sí? No es el nombre real de la estructura musical. Sí, perdón. Trap de confianza ya. ¿Sí? Entonces, debemos entender y debemos ser claros. Nosotros no ponemos en un pedestal a Estados Unidos. Ellos nos dieron las herramientas, las bases para nosotros empezar. Entonces, en lo personal, yo veo esa historia y asocio la historia aquí en Colombia. Ok, ¿qué está pasando? Todos estos problemas de corrupción y nadie dice nada. Todos estos problemas sociales y nadie dice nada. Todo este racismo hipócrita y nadie hace nada. Por medio de mi danza lo voy a hacer. Por medio de mi danza educo a la persona para que despierte, para que sepa por quién votar, qué elegir, qué hacer, y no vivir como un ente en un espacio, ¿sí? Porque sí, es lo que hace mi danza, pero no es algo que yo creé, es algo que evolucionó. Entonces, ustedes tienen el poder para crear, pero no creen las cosas por moda. Háganlo porque en verdad eso va a ayudar a la humanidad a crecer. Suena así súper cursi, pero esa es mi visión en danza, en street dance. Esa es mi visión, que la gente despierte de esa monotonía y diga como, ok, que suena chistoso cuando sale esta persona hablando en YouTube, ya voy, y dice como, el que le hicieron un meme que, vale, porque ustedes no hacen nada, vale, no sé qué. Literalmente, nosotros debemos empezar a expresar por ese tipo de cosas, de situaciones, de problemáticas y demás. Entonces, por favor, no es poner en un pedestal a las personas, es saber la tradición, honrarla, ser leal a ella y evolucionarla. Y si yo la evoluciono desde el corazón, es completamente diferente. No estoy esperando el permiso de nadie, simplemente lo hago. ¿Listo? Gracias. Voy contigo. Espérame. Hay como muchas preguntas o inquietudes, entonces estamos tratando de abreviar, ¿vale? Creo que José dio un speech suficientemente amplio acerca de, y hay bastantes preguntas acerca del tema, entonces creo que ya quedaron algunas resueltas, ¿vale? Ahora le voy a dar la palabra, pero primero te voy a hacer la pregunta, ¿listo? Ok, y también pueden ponerles un cronómetro, ¿estamos? Sí, ok, vale. Sí, porque... Ok, voy a tratar de... Ok. Aún hoy en día, en el 2019, hay personas que piensan que el reggaetón es un ritmo grosero y también es un baile de solo perreo. ¿Tú qué le dirías a la gente si pudieras por cualquier medio informar que no es así? Bien,
cuando me pasan estas cosas me da risa, la verdad. Porque primero que todo, el reggaetón no es un ritmo grosero, el reggaetón es una base musical, ¿sí? Si tú tienes problema con las letras del reggaetón es porque no has encontrado el contenido que tú quieres, y es que quieres escucharlo, ¿sí? Digamos, a mí me pasa porque yo tengo alumnos pequeños a los cuales les dicto a veces bases musicales rítmicas dentro de la danza urbana, no del reggaetón, en los cuales a veces me dicen, unas chiquillas obviamente me dicen, profe, es que a mí no me gusta el reggaetón, nunca les coloco, pero alguna me dice, profe, póngame esta, profe, y empieza así como la vaina. ¿Qué pasa? En casos me ha pasado que ellas me dicen, profe, háganos con altura hoy, y son niñas que tienen 10 años. Entonces yo mismo les he dicho, no porque a ustedes no les gusta el reggaetón, y ella me dice, profe, no, sí, bueno, entonces con calma, y yo, no porque a ustedes no les gusta el reggaetón, me dicen, profe, es que el ritmo es chévere. Entonces ahí es donde radica el problema de todos. Cuando yo digo el reggaetón es malo, el reggaetón no es malo, el reggaetón es una base musical. Cuando tú estás en contra de esa percusión, tienes que ir años atrás, desde la parte que estábamos hablando del dembow, que originalmente ese dembow viene del dancehall, ¿sí? Herencia del reggae, herencia de África, herencia de los tambores, entonces es todo un contexto diferente. Las letras han tenido problemas, es verdad, y eso lo dije ahorita al inicio, ¿cierto? De ahí en adelante tú puedes encontrar aquí en la actualidad canciones para dedicarle a tu novia, canciones para dedicarle a tu mamá, canciones para dedicarle a un amigo que se murió, canciones para alabar a Cristo, canciones de todos los contextos. Si a ti te gusta el lenguaje vulgar, lo vas a encontrar. Si quieres escuchar canciones para enamorar, las vas a tener, ¿sí? Eso es lo que, digamos, yo voy en cuanto a la evolución. Cuando a mí con todo el respeto, cuando critican el reggaetón en el año 2019, siento que estoy peleando con alguien en el 2008, 2007. O sea, es un pensamiento muy quedado, ¿sí? Es que el reggaetón es vulgar. Dime algo que no sepa. Yo lo sé, pero hay muchas otras opciones. Es como yo venir a decir, chato, no me gusta el hip hop porque la mayoría de rap habla de violencia. Es su esencia, así arrancó. Y ahí en adelante, que el rap romántico, rap en protesta, rap para la novia, rap para todo. Es un género musical y así vas a encontrar muchas cosas. Mediante la danza, ¿qué hago? No solamente es perrear, es una parte de la esencia, porque sí, es verdad, o sea, es su esencia dentro del estilo. Pero ¿qué ofrezco? ¿Qué es lo que, digamos, está haciendo lo que yo busco en las clases? Lo mismo que tiene cualquier otra clase desde cierto punto. Coordinación, encontrar otros movimientos, encontrar otras formas de que incluso hay coreografías que practico en pareja y no es un insulto. Es mostrar una parte artística bonita y llamativa y demostrarle a la gente que sí se puede hacer con calidad. Ok. Bien. Ok, esta no tiene como un receptor como tal, pero se la voy a hacer a Yamil. Por si las voces. Por si algo. Ok, al ser la mujer el género oprimido sexualmente, señaladas por hombres y entre ellas mismas como vulgares indecentes. ¿Vulgares? Indecentes al no seguir la... Uy, es que... pulcritud. Pulcritud. Y los Buenos valores. buenos valores. El reggaetón puede ser herramienta de la liberación sexual femenina. Qué pena, pero... ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ok, el reggaetón puede ser herramienta de la liberación sexual femenina. Sí, pienso que sí. Nos pasaba casi siempre que trabajo para algún cantante de reggaetón, la base son solo mujeres, ¿sí? Y nos pasa, o sea, pues a mí me pasa, no siempre es como hagamos así todo el tiempo. No, queremos proponer, queremos como que hacer que se vea distinto, porque si es verdad, al comienzo las bailarinas de ese género de los cantantes era solo y unos 8 tiempos y 8 y 8 y 8 y 8 y ya luego, como dice José, eso es verdad, tiendes tú a involucrar pasos de
que has aprendido, ¿sí? Pero eso le da un toque diferente, ¿sí? Le da ese plus para que nos veamos distintos, y creo que eso también es chévere, porque en ese caso los cantantes de reggaetón siempre han querido como antes era muy claro que teníamos que bailar las mujeres cuando yo comencé reggaetón. Ahorita ya están involucrando, si se dan cuenta, se están involucrando grupos que hacen danza urbana de una forma absurda, que están ya saliendo en videos haciendo su trabajo, pero pues como decía Jay, con ese ritmo, con esa base y con muy buena calidad, que han sido campeones mundiales, en fin, ¿sí? Entonces digo que sí, que podemos por ahí mostrar nuestra liberación femenina, pero así que no sea pues el perreo chévere, pero no. Pero hasta el piso. O sea, la idea es proponer un perreo bien hecho. ¿Sí me explico a lo que voy? Un perreo educativo. Sí, un perreo educativo, un perreo que tenga una buena base, un perreo, en fin. ¿Para subir esto? Ya vivo. Hola, ¿cómo están? Estamos pasando chévere acá. Que sigan perreando, vamos a ver qué dice Jay. ¿Listo? No, Ya, gracias. Me gusta el público, pero si no gritan, no. Es un ranero, ¿vio? Para eso es un ranero. Listo, para Jay. Mencionaste que el inicio del reggaetón era similar en letra al rap. ¿No crees que sería todo lo contrario? Uno habla de igualdad y libertad y otro a veces es machista y sexista. Para nada. ¿Quién fue? Oh. ¿Quién fue? Esta sí estaba bien escrita. No, perdón, lo que pasa es Ya que para es que hay palabras JP. que no entendí. Para nada. El rap como tal surge porque es una necesidad de expresión, sea libertad, sea estoy cansado de esto, sea lo que sea, ¿sí? Ese fue el inicio del rap como tal. No es que sea todo lo contrario, el reggaetón es lo mismo. Si ustedes se enfocan en investigar un poquito sobre cómo arranca el género, y Daddy Yankee no es un artista de reggaetón. Digamos que yo siento que del 2008, 2010 para acá, muchos artistas salieron del reggaetón, y es gracias a la fanaticada, ¡ay, qué chévere, güey! O sea, podemos cantar reggaetoncito y pegarnos y que chimba y gas. O sea, no soy partidario de eso, el que le pegó, gracias. Artistas de Colombia le han pasado, que se han hecho a punta de dinero, pero si hablamos de la historia original desde Puerto Rico, ustedes pueden encontrar videos de Daddy Yankee rapeando sobre beats de rap en la calle, ¿sí? Hablando del empoderamiento femenino, Ivy Queen viene desde las calles, es rapera, ¿sí? Hay una canción que fue la que ella tal cual, esa canción se llama... Yo quiero bailar, ya me están hablando de parte comercial, no recuerdo el nombre, pero ella dice como, si tú quieres, mira, no, aquí llegó la Queen, la reina del reggae. Ella canta con ese mismo estilo de reggae jamaiquino, ¿sí? Que es de por eso nosotros hemos escuchado Big Boy, ¿cierto? Quise volver a ver ese estilo de forma de rapear, es la herencia del reggae, por eso vino a ser reggae en español. Canciones de Daddy Yankee del rap vienen de la época de él. ¿Qué pasó? Que básicamente dentro de la historia, ellos eran raperos que iban a la discoteca, fin, y les daban la oportunidad de tener un micrófono. Tú cantas, ten. Y empezabas a improvisar y a animar al público, que esa es la primera de las primeras cosas que surgen con el reggaetón. Cuando iban a bailar, como los ritmos eran de reggae y de dancehall, ustedes ya saben cómo se baila el dancehall, si no, investiguenlo, ¿cierto? Cuando se baila pegado, cuando hay daggering, cuando todo esto que pasa en bailes de pareja de dancehall, los raperos lo que hacían era narrar lo que pasaba. Entonces yo estaba diciendo, G, mira esa chica como está ahí al lado, sé que tiene bien hermano arrinconado, bien pegado, improvisando, ya me lo bailando, G. Entonces, eso era lo que pasaba, porque las letras de pronto eran fuertes,
porque era la realidad de lo que estaban viendo en la discoteca, ¿sí? No es si lo hizo, si fue retrógrado o quitó la evolución o lo que sea, es una manifestación en lo cual se querían expresar. Eso fue como se hizo el rap. Perfecto, así se hizo. Así como llegó el reggaetón, los raperos se montaron con este ritmo pegajoso que llegó a las discotecas. Bueno, bien, no, súper rápido, es simplemente aclarar una cosa. Rap como tal, rap no empieza así, o sea, pues ahí te lo organizo. No empieza con el mismo esquema. El rap no es ochentero, no es sesentero, no es setentero. Es de hace 400 años, inclusive desde, vuelvo y repito, la época de la esclavitud. No sé si ustedes han visto en Mississippi en llamas o 12 años de esclavitud, en donde salían estas personas martillando los rieles de los trenes o partiendo las rocas, ¿sí? Todos estaban encadenados y ellos iban generando una forma de cantar, ¿sí? Entonces eso lo iban rapeando, lo iban cantando, y es una historia, son historias de las tradiciones africanas, de los rituales, y se va pasando y se va pasando y se va pasando, y llega a Estados Unidos, obviamente una época diferente, un ritmo diferente, un movimiento diferente, y eso hace que ellos empiecen a cantar otras cosas. Ahora, principalmente no empieza con violencia. El cantar al principio era de la fiesta, era seguir la misma secuencia de James Brown, ¿sí? Bailar, vamos a bailar, ¿sí? Todo ese tipo, ojo, pero esa es la canción comercial, es la comercial. Oye, esa es la comercial. Era como swing, ¿no? Sí, era un poquito más, la original era un poco más underground, sí, pero ese tipo de cosas da evolución a otros. Entonces al principio era la fiesta y demás, y el primer grupo, la primera canción que empezó a sonar como algo ya de rap conciencia fue la de The Message de The Furious Five con Grandmaster Flash. Esa fue la primera canción, que es la que ustedes, y estoy seguro que no la conocen, y suena en Lacoste, el comercial de Lacoste, la de ¿sí? Es la que Jackson Santana, ojo, la canción empieza, es como una jungla a veces, y eso es lo que me mantiene abajo. Hay veces, don't push me, cause I'm close to the edge. Entonces, ¿qué está diciendo? No me empujes porque estoy al borde del desespero. No he pagado cuentas, no tengo dinero, vivo en la pobreza, estoy, mejor dicho. Entonces, ese tipo de letras fueron las que empezaron a cambiar. Y ahí empezó, que eso sí, siempre vamos a escoger buen rap, mal rap, buen hip hop, mal hip hop, ¿sí? Hip hop, buena salsa, mala salsa. Entonces hay hip hop en donde en verdad hay una generación de música diferente, donde en verdad pone a pensar a las personas, y hay otro que es el que pone a bailar, y otro es el que pone a, como Kumo D, que se la pasaban cantando de so honey, so honey, so I like you long term. Sí, ese tipo de canciones son vacías y no tienen ningún contexto. Entonces es para aclarar un poquito, digamos, como el rap evoluciona, como se crea, es completamente diferente. No es solo la parte de violencia, es una parte un poquito más de conciencia como tal, ¿sí? Okay. Bueno, yo creo que esta es una pregunta que tiene y no tiene que ver de pronto con el conversatorio, pero creo que es el momento de dejarla clara, ¿sí? De parte de... ¿Quién la hizo? Creo que a veces hay como, no sé, creo que todos pensamos, yo tengo también mi punto de vista, de pronto tú tienes el tuyo y así cada uno de ustedes igual, pero creo que hoy puede ser un poco más claro el tema, ¿listo? Igual es muy sencilla. ¿Cuál es la diferencia entre danza urbana y street dance? Si hay como una duda acerca del tema, creo que sí cabe de como despejarla, y así pensemos que es una pregunta como, ¿en serio?
Tal vez para algunas otras personas no sea así porque todos no tenemos la misma información. Y este espacio es para eso. Entonces, espero que todos lo tengamos en cuenta, ¿vale? Y para ser felices. Gracias. Bueno, rápido, sencillo. Es diferente. Street style, street dance, urban dance, bailes urbanos. Es diferente en otros contextos. Afrobeat es diferente el contexto de afrobeats. Es diferente el contexto de afrofusion. Son diferentes. Asunto, todo tiene un porqué. Si lo investigamos, lo entendemos muy bien. Cuando yo digo danza urbana, esto lo voy a resumir súper bien. Danza urbana, urban dance, metemos todos esos bailes sociales, todos esos bailes urbanos, todas esas subculturitas que se generan en algunos bares, en cosas que a alguien le gustó cómo bailaba X personaje y creó una forma de bailar, urban dance. La salsa es danza urbana, vernacular jazz es danza urbana, el tap es danza urbana. Y no lo entendemos desde un principio, ahora lo entendemos tap como una forma clásica, pero tap es danza urbana. Nace de un contexto diferente al de simplemente la academia y lo empezamos a usar como urban dance. Y lo tradicional. ¿Sí? Cuando hablo de street dance, son todos los géneros musicales y de danza que nacen antes y después de la cultura hip hop. Sencillo. Entonces, los antecesores de la cultura hip hop, soul, funk, disco, breakbeat, ¿sí? Rock dance, danza, rock dance, popping, locking, whacking, ¿sí? Antecesores. Hip hop, 3 evoluciones, 3 partes. Breaking, hip hop freestyle o EV, electric boogaloo, EV, ¿sí? Y la última parte que es lighting, hip hop. Y de ahí en adelante, house, Chicago footwork, Memphis juke, beat jafit, ¿sí? Crumping, entre otros géneros que se han puesto desde ahorita. Entonces, todo es una evolución entre lo que es antes y el después de la cultura hip hop. Street dance. Cuando lo digo street dance, ya hay un street style, hay una cultura, hay una trascendencia, hay una historia, bla, 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 bla. Cuando hablo de baile urbano, de urban dance, ahí meto exótico, meto salsa, meto reggaetón, meto bachata, meto hip hop también, meto soul, meto funk, meto guarachas, meto aleteo, meto las cumbias de México, meto pasillo de Brasil, meto muchísimos otros esquemas que nacen de lugares no convencionales. Eso es danza urbana. ¿Listo? ¿Quién fue? ¿Cómo el reggaetón ha afectado lo que es el dancehall en cuanto a cultura y danza? La mala información, diría yo. Creería que, bueno, afectado como tal, no. Pero sí, en lo que estamos hablando, de que si queremos que el reggaetón llegue a ser, o que llegue a ser un estilo como tal, si nos dejamos influenciar por el dancehall, pues no va a buscar como su propia forma o identidad. Gracias, compañeros. Porque a todos nos pasa. Yo voy a tener un show o algo y yo, pues metamos este paso. Todo está ahí, salir en el social rápido y listo. Pero sí, y también creería que debemos ser muy claros a la hora de ejecutar coreos de reggaetón. Debe ser muy clara la forma en la que vamos a montar, porque si no es que tienda a malinterpretarse o a decir que hay pasos de dancehall ahí, pero sí, entonces en cierto modo sí hay alguna afectación, pero aquí estamos teniendo un claro caso de buena información, de gente que está preparada, de gente que sabe qué está haciendo, ¿sí? Entonces ahí es lo complejo de realmente nosotros estudiar muy bien qué es lo que queremos enseñar, qué es lo que queremos aprender y qué es lo que queremos difundir, ¿sí? Es eso ya. Gracias.
Esta es la última de este round y después vamos con la final. Y después bailan otra, vamos Y a bailar. después bailamos. Sí. Después perreamos. Ok. Hasta abajo, José. Hasta Hasta abajo. Ok, aunque yo quiero responder esta, pero... no, Jay. Lo que el maestro enseña en clase de reggaetón es cómo se baila en las discotecas. No, pero sí es importante que tengan esa esencia, porque digamos que es cuando... Es algo que yo vuelvo y digo como cualquier otro estilo, ¿sí? Digamos que el groove es involuntario al cuerpo cuando escucho un ritmo, ¿no? Cuando yo escucho la música, si yo escucho una salsa, mi cuerpo reacciona de una forma a cuando escucho un merengue, a cuando escucho un reggaetón. Entonces digamos que lo que siempre se hace es, obviamente, si vamos a hablar de estructura de clase y si vamos a hablar de la mía, hago ejercicios en los cuales para mí es importante que sus cuerpos suelten su tronco y suelten su cadera, porque la persona que baila empieza con esas dos partes en la discoteca está haciendo un oso, y ustedes lo saben. Si usted baila y sale un mal así, déjenlo tirado, se los juro. Entonces ustedes tienen que aprovechar el mal que le está bailando bien, ¿cierto? Igual las chicas de la misma manera. Cuando yo voy a bailar en una discoteca normal, reggaetón, hay un contexto, hay una onda, ¿cierto? Y es una esencia. Entonces digamos que eso es lo mismo a lo que yo sé dentro de las rutinas o dentro de la clase, son ejercicios que se desarrollan a trabajar más las ondas del tronco, a trabajar más ondas de cadera, a entender de pronto la musicalidad, cómo me puedo mover, cómo puedo atacar, cómo puedo ir con la voz, cómo puedo ir con el dembow, etcétera, 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 ¿sí? Entonces digamos que no enseño lo de la discoteca, pero sí es importante tener esa esencia, ¿sí? Porque es de donde parte todo, es donde está el origen del movimiento. Ok, esperen a ver cuánto tenemos. Ok. De un minuto por pregunta, ¿vale? Ok. De la primera pregunta. ¿Cuántos años necesitamos para considerar a la champeta 1930 como estilo? Nuevamente parece que necesitamos que otros nos validen. Ok, es una pregunta, creo que ahorita hablamos del tema, creo que quedó un poco claro, pero no sé si quieras de pronto aportar algo. Ya siento que es una pregunta más clara y que tiene que también ver con... No, pues yo quiero dar una pregunta. Entonces la cumbia también es un estilo. Es que la champeta es tradición. O sea, son contextos que nacen, digamos, en la isla como tal, es una evolución como tal, y es parte dinámica de la propia isla. Vuelvo y repito, es diferente. Estilos, bailes, cultura, son cosas diferentes. Entonces, no podemos considerar la champeta un estilo, porque ¿cuál es el...? Bueno, yo pregunto, porque yo sí soy ignorante en cuanto a la champeta. ¿Cuál es el paso principal de la...? La camita es un paso principal. No, es uno de los pasos. Ah, ese es uno de los pasos. Listo, entonces, la camita es uno de los pasos. Con todo el respeto, yo escucho la champeta y yo bailo a como yo siento que se debe bailar la champeta. Eso es verdad. Si yo bailo reggaetón y estoy seguro, y completamente seguro, no porque baile más o baile menos, pero yo voy a bailar reggaetón y bailo completamente diferente el reggaetón a como baila cualquier otra persona. Es diferente. Pero entonces ahora como yo baile es mi estilo. No, esa es mi forma de bailar, es mi forma de moverme, es mi forma de expresar. Pero evolucionamos en otros pasos, digamos, Monastery, que es un paso de hip hop, nace porque la persona bailaba así, estaba ebria, una mujer, y estaba bailando. Y se volvió un fundamento. Y ahora enseñamos en las clases Monastery. Y tiene una base, tiene un contexto, va la música, hasta le crearon su propia canción. ¿Hay que enseñar la camita? No. Entonces, vuelvo y pregunto. Ahora, yo pregunto y háganse estas preguntas. Es decir, ¿usted sacaría de su dinero para ir a una clase que diga clase de champeta? Sí. ¿La paga? Sí. Men, vaya. Ojo, no, qué pena con ustedes, pero entonces estamos muy mal.
Y por eso es que en Estados Unidos aquí nos ven como si estuviéramos tirando flecha y arco. Porque ni siquiera nosotros mismos contextualizamos lo que tenemos. O sea, ustedes pagan por una clase de champeta, pero si yo llego a poner una clase de fundamentación en hip hop, ¿van? No me vengan a responder bobadas. ¿Por qué? Y ahora sí me molesta mucho la respuesta. Cuando vino aquí, con todo respeto para la persona que lo haya organizado, lo que sea, vino Matt Estefanía. ¿Cuántas personas estuvieron en ese taller? Lleno. Henry Link, 30. Buddha Fresh, 30. ¿Quién es Henry Link? El creador de Mount Foundation. ¿Quién es Buddha Fresh? El creador de Mount Foundation. ¿Quién es Rocky J? ¿Quién es Pilo? ¿Quién es Gemini? ¿Quién es Bruce Lee? Digo Matt Estefanía. Matt Estefanía vino aquí. Y con todo el respeto, es uno de los bailarines más patéticos que puedo conocer, malos. Ni siquiera él terminó una bendita coreografía y nadie tomó una clase y todo el mundo toma la clase de él. Pero si todo el mundo se las va a pagar una clase de champeta a la que puede ir a un bar, puede ir a una fiesta, puede disfrutar la música en la fiesta. Bien, ojo, los aplausos para callarme o porque gracias por el colegio. ¿Sí? Ojo, pero si yo voy a un bar y acá hay muchos bares de eso. Acá hay muchos bares para ir a bailar reggaetón, hay bares para ir a bailar champeta, hay bares para ir a bailar salsa. Un minuto. Inclusive muchas personas, gracias, pagan la salsa, pero porque no la saben bailar. Literalmente hay personas que no saben coordinar los pies y pagan los pasos para bailar un one, o para simplemente divertirse en pareja, o para en verdad llegar a un nivel de competencia extremo. Pero ¿cuál es el nivel de competencia en champeta? ¿La camita? ¿Dónde está? Y es más, y yo lo he visto, yo mismo he visto cuando la gente se pone a bailar sola y hace freestyle de champeta. Pero ¿dónde está el barrio de champeta? ¿Dónde están todos esos aspectos culturales? No, por favor, infórmense. Si usted va a pagar una clase, sea una clase que lo va a educar, lo va a llenar y lo va a llevar a otro nivel. No una clase porque sí, porque para eso están los bares. Para eso están los lugares sociales, para ir a divertirse, a pasarla bien. Pero si usted va a pagar una clase, es su dinero. Entonces usted va a una universidad que le enseñen champeta. O va a ir a una universidad que le enseñen cómo vivir, cómo desarrollar esa habilidad que usted tiene. Es completamente diferente. Ok. Que no, la clase de la camita, ¿no? Oigan, no dejemos que el ambiente ya ¡wow! Y todos vinimos, es que yo soy como la de la mitad, yo estoy así vinimos a escuchar puntos de vista distintos, vinimos a compartir, pero ante todo vinimos a pasarla muy chévere, ¿vale? Entonces la idea también es que ustedes la pasen sabroso, que escuchen. Yo no estoy como, es una pregunta y si no llego a contestar lo que es, esto es ambiguo. No, o sea, relajémonos, vinimos a pasarla cool y ya. Mi pregunta, ¿cuál es? ¿Qué bases y fundamentos se tendrían en cuenta para fundamentar el estilo de reggaetón? Uy, Sí. vamos a hacer la camita. No. ¿Qué otros estilos tomaría como base? Porque tampoco se puede mezclar todo con todo. Vuelvo y digo, yo vuelvo y reitero lo que estaba diciendo. Creería que va en cada uno cómo va a trabajar su reggaetón. Entonces, como decía JD, yo trabajo, no sé, la ondulación, ¿sí? Pero si a mí me gusta segmentar cuando bailo reggaetón, ¿ahí qué? ¿Sí me explico? Entonces creería que es como yo les digo a mis alumnos cuando entran a una clase. Puede ser que haya varias verdades, como puede ser que haya una sola, pero es que dependiendo de quién la está enseñando, ¿verdad? Entonces yo no puedo enseñar de la misma manera que JD ni de la misma manera que mis otros dos colegas, porque pues no, sí, eso es respetable. Y creería que, como dice JD,
si son diferentes el reggaetón de Puerto Rico al de Colombia, igual va a ser la base, ¿no? En la forma en que nosotros lleguemos a crear un estilo o un fundamento en cuanto a eso, ¿sí? Y si nos arriesgamos, debe ser muy claro para que no pase lo que la misma pregunta decía, que no sea una mezcolancia ahí, un poco de cosas ahí, el sancocho pues, y que la gente diga, no, pero ese paso es de hip hop, uy, pero ese paso es de dancehall, uy, pero ese paso, ¿sí me explico? Entonces, sí, es de años, es de explorar, es de preguntarnos qué puedo proponer, ¿sí? Yo siento que, como un maestro una vez dijo, las coreos están en el espacio o en la mente, por ahí están. Cuando tú las vas a ejecutar, llega el momento exacto y ¡pum! Llegan a tu cabeza. Él decía eso, y puede ser que eso pase. Y puede ser que J.D. sea el fundador del reggaetón aquí en Colombia, del estilo como tal, no lo sabemos. ¿Sí? Pero lo que yo voy es que hay que tener claro qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, así. ¿Sí o no? Sí. ¿Estamos bien? Sí. Y pues ya, esa es como mi intervención. ¿Querías decir algo? No, de Estamos pronto cerrar. como... Igual vamos a preguntar para vos. Sí, Ok. no, vale, Estamos rápido, vamos a salir de esto. Yo era la parte chévere del conversatorio aquí. Lo que hace reír un poquito, ¿no? Esa es la idea. Sí, un montón. Teniendo en cuenta que J.D. Real habla de que existe un fundamento del reggaetón creado en México, ¿podría explicar cuáles son sus mentores, pasos básicos y groove? Y en esa misma... Los espero en la clase. Sí, Los espero en mi clase. ¿se podría hablar de que se aproxima una fundamentación dancística al reggaetón o solo será un boom efímero? 3 minutos, no más. Bueno, ¿Quién pues, fue? digamos que como tal, pues yo sí dije que había una parte de la fundamentación, pero hice declaración que ellos como grupo lo hicieron. O sea, ellos no dijeron, vamos a enseñarles a bailar reggaetón, sino Reggaeton Vibes, que es la marca de ellos. Es como yo decir, voy a sacar un tutorial de 10 pasos que creé y digo, esta es la forma de bailar reggaetón a fuego. Entonces, eso como primera parte, no es un estándar como tal. Segundo, tienen aproximadamente sí, unos 10 pasos ellos en un tutorial, que es la misma cosa que ha pasado con los pasos nueva escuela del dancehall. ¿Sí? Digamos que con los que de pronto hemos, con lo mucho o poco que sé de dancehall, dentro de su fundamentación los pasos principales o del inicio eran pasos de 2 tiempos, ¿sí? Que hacía uno para un lado, el otro para el otro, que si solamente camino así, que si, etcétera, eran pasos de 2 tiempos. Los pasos nueva escuela son pasos como compuestos que ya tienen que ser de 8 tiempos, 4, 16, no sé, etcétera. Son una vaina gigantesca porque imagínense desde que la gente, lo que decía José ahorita, y por eso a veces el dancehall es muy complicado, de pronto difícil de investigar, porque es que en Jamaica se pueden estar inventando en este instante 10 pasos más, y a eso sumen los 10 de ayer y los de antier. Entonces cuando dice, y fue gracioso, me pasó una vez en una clase, decían como, bueno, les voy a enseñar este paso nueva escuela, pase, era casi media coreografía, o sea, era gigantesco. Entonces digamos, lo que ellos hacen con la parte de Reggaeton Vibes es que ellos tienen pasos o secuencias de 8 tiempos que le tienen nombres específicos, ¿sí? Hay otra cosa ahí dentro del final. ¿Se podría hablar de que se aproxima una fundamentación dancística del reggaetón o solo será un boom efímero? No, yo siento que sí, porque hay varias cosas y esto era lo que quería decir desde el inicio, y es que primero, la música ha estado en una evolución, o sea, en general, ¿sí? Vuelvo y retomo, el reggaetón empieza casi desde el 95 y hasta ahora se ha vuelto un boom mundial, que es lo que ha globalizado mucho como la parte de la música. Asimismo, la danza ha tenido un movimiento muy fuerte. En México trabajan por su danza, en Argentina, en Chile, en Perú, en Puerto Rico y acá en Colombia también. No solamente Jay acá en Bogotá, en Medellín. Ellos han cambiado su pensamiento de quitar tanto las etiquetas desde cierto punto. No es como, si no haces, esto no se puede llamar popping porque no solo es popping, porque la música no es popping, porque el paso no es popping, porque etcétera, y eso digamos cada quien pelee como desee, sino que han desarrollado su danza como danza,
no etiquetas, sino danza. El reggaetón lo bailamos así porque es música reggaetón, lo quiero bailar así. Pero yo siento que sí se puede llegar a fundamentar en el momento que de pronto casualmente la vida, como cada estilo, no lo permita. No es ponerme de acuerdo hoy, voy a fundamentar esto, sino así como se va dando el movimiento, así mismo se dan cuenta. Los que, vuelvo y digo, los que toman clase conmigo saben que uso pasos muy de reggaetón y de pronto muy míos, diferentes a los de otros coreógrafos. La pregunta es, ¿estamos esperando a que escriban la historia o la vamos a escribir nosotros mismos? Es lo que quería decir desde el inicio. Ok, bueno. Esperen. Joseph Cufaces, Instagram. JD Real Oficial, Instagram. Yami Vázquez, Instagram. Aeropolis 1, Instagram. Aeropolis 28, bebé. Hashtag Pips Urbanos. Ok. Para irse, pues para ya cerrar, ya creo que ellos como que dieron sus puntos de vista, respondieron sus preguntas, pero pues este espacio me está gustando un montón. Te pasó chévere. Quisiera escuchar 2, 3 personas y quisiera saber qué les dejó la experiencia, porque realmente eso es una experiencia tanto para mí, creo que para ellos y creo que para ustedes también. Entonces quisiera de pronto darles la palabra y que, no sé, que comentaran qué tal les pareció el espacio, porque pues también es un espacio para multiplicar, para aprender, para dar y para recibir, y espero que pues también ustedes como que hayan estado abiertos a escuchar lo que estas personas tenían por decir acerca de. Entonces no sé. Voy a hacer la moda ahora, me voy a bajar por acá. Ok. ¿Quién es? ¿Quién va a hablar? Ok, atrás. ¿Roger? Yo vi a Roger por acá, no se la mano. Ahora ya. Ok, Roger 1. ¿Allá quién es? Ah, Camila. 2. Y faltan 3. 1, 2. Ok, 2. Ok. Ok. 3 allá. Listo. Buenas tardes, ¿cómo están? Ok, a ver, a mí sí me gustaría preguntar, bueno, la verdad es que de todo lo que escuchamos, yo escuché mucho de danza, mucho de música. Sí, no escuché casi nada del baile del reggaetón, escuché cosas el house como baile, el hip hop como baile, ¿cierto? Escuché algunos estilos, pero no escuché nada de reggaetón como baile, ¿sí? Yo también soy formador y lo que uno enseña en las clases, todos los fundamentos que uno enseña en cualquier estilo del street dance proviene de las discotecas. O sea, todo lo que hizo José Monastery se bailaba en una discoteca, ¿cierto? Entonces, ¿cómo fundamentar el reggaetón si los maestros no enseñan cómo se baila en las discotecas? ¿Sí? ¿Cómo se puede llegar entonces realmente a fundamentar si lo que se está enseñando es lo que dice Yamile, es la forma en la que ella le gusta hacer una coreografía de reggaetón, pero no es como se baila en el origen de la danza social de la discoteca? Eso no se está enseñando. Sí, se está enseñando lo que tú dices, se está enseñando como en México bailan ellos sus secuencias de coreografía, sí, en Chile, en Argentina, pero no la esencia. Entonces ahí sí me identifico con la pregunta, ¿será que se va a poder fundamentar? Sí. Ahora, ponle cuidado a esto. Si yo bailo reggaetón a mi manera y es válido, ¿será que es válido que José enseñe el estilo de locking de él, o se enseña un estilo llamado locking? ¿Sí? Lo mismo en cualquier otro estilo. O sea, si José enseña house, ¿cierto? Él no enseña su forma de hacer house. O sea, él tiene su forma de hacer house, pero él enseña house. ¿Sí? Entonces, ¿cómo poder establecer que un maestro enseñe reggaetón si es su forma de hacerlo? ¿De dónde proviene su forma? De lo que dice Yamile, de la creatividad de la coreografía. Pero estamos hablando que el baile no es coreográfico, ¿sí? La coreografía es tu propuesta de una canción, no de la esencia del baile, ¿sí? Entonces, a mí me pareció muy chévere el espacio, pero en realidad creo que desde el inicio se respondió si era o no un estilo, ¿sí?, urbano, porque de entrada tú dijiste, aún no lo es, ¿sí? Si yo le pongo a José un beat de popping y le digo, baila con eso locking, haz pasos de locking, podrías hacer pasos de locking en un beat en un beat de popping, ¿lo puedes hacer? ¿Sí? ¿Lo puedes hacer?
puedes hacerlo en un beat de house, ¿sí? Puedes hacerlo en un beat de hip hop, Sí. y en un beat de reggaetón puedes hacerlo. Sí. Ahora, tú podrías hacer sobre un beat de punk, o de house, o de popping, pasos de reggaetón. ¿Sí? Sí. ¿Cuáles? Digamos que hay una cosa que hay que entenderla primero, en la clase o hay que vivirla en la clase para poder entenderla. Digamos, lo que tú dices es totalmente cierto, Roger. Pero ¿qué es lo que pasa? Digamos que en las clases sí enseño cosas que han pasado en la disco y en cualquier tipo de baile social, porque incluso hay momentos de pasos de clases que les digo, así era la forma como se bailaba en tal época, ¿sí? Arrancaban primero, sí, originalmente de pronto bailaban muy pegado, después bailaba uno de un lado, otro de otro lado, etc. Y ha venido cambiando su forma de bailar. Obviamente estamos hablando de algo que, entre comillas, es muy nuevo a nivel de danza, pero que ha tenido mucha fuerza. Dentro de los procesos de investigación, y es algo que tengo proyectado hacia futuro, Dios mediante para el otro año, ya he tenido la oportunidad de compartir con bailarines de México y tenemos cosas muy similares sin tener que hablarnos. O sea, como que escuchar su forma de pensar desde el origen que viene de la discoteca, poderlo plasmar a una rutina, a poderlo plasmar a unos pasos que son movimientos que te generan esa sensación de reggaetón, es algo que yo digo, acá vamos bien en el camino, porque para ser relativamente nuevo, sin hablarnos, estamos en sintonía. Dentro de la investigación, digamos que es, y esto es, digamos, de forma personal y con la marca que tengo, es, digamos, ir a investigar a Puerto Rico cómo se desarrolla allá. Porque con esto, sí, digamos que yo siento que son dos potencias muy grandes, ya nos pueden dar, ya podemos tener una cosa mucho más sólida dentro de lo que se podría trabajar. No es lo mismo como se ha desarrollado allá que en el otro lado como lo hemos desarrollado acá. ¿Sí? Digamos que sí hay muchos pasos de discoteca que se trabajan en la discoteca, que uno los ve como que, hey, yo vi que ahora están bailando. Por ejemplo, está de moda, Anuel puso el paso de las sillas de ruedas, ¿sí? Y lo hacen en sus conciertos, y a la gente o los que son seguidores de Anuel entienden el boom. J Balvin lo ha hecho. Cuando han hecho estos pasos tendencias, son pasos que se vuelven de pronto, sea copia o no sea copia o lo que sea, se vuelven un boom, y eso puede ayudar a una fundamentación futura. Vuelvo y repito, es de pronto un estilo relativamente nuevo, o se está consolidando como un estilo relativamente nuevo, entonces su evolución pues tiene que ir dentro de... Muéstranos un paso. Eso se llama pop. Eso se llama pop y viene de otra cultura, no es de reggaetón. ¿Cómo lo llamas tú? No, se conoce como guayoteo en Puerto Rico. Guayoteo. Pero eso ya sería un término de slang callejero, no de danza, ni de fundamento. Pero es cuando tú puedes hablar de lo que pasa con un tic-tac-toe y un happy fit prácticamente, Sí. que son Vienen muy del similares, tap. pero cambian, depende de su estilo. Pero vienen del tap. O sea, eso, bueno, así se bailan las discotecas. Porque si vamos a hablar de nombres, podemos encontrar muchos más. Pero eso es depende del slang contexto callejero, de... no es de un contexto dancístico. Okay. Ya es diferente la cosa. Ok, lo que decíamos son puntos de vista y... Ok. Camila. Ok, la idea es que no sean más preguntas. Yo creo que estas personas, yo también me tengo que ir a trabajar. Entonces, por ustedes yo me tengo que ir. Otra. Ok, claro. No, voy a hacer una pregunta después de esto. Lo que yo quería decir era que como formadora también, y más siendo pues dentro de la danza un poco joven, no teniendo tanta experiencia como los que están ahí sentados, obviamente siento una responsabilidad muy grande con que mis estudiantes sean mis pares, son exactamente de la misma edad que yo. Entonces me parece un espacio muy bacano para que ellos empiecen a entender de dónde van haciendo todo, porque a veces uno les dice las cosas, porque a veces uno no es que no quiera hacerlo, sino que hay otros fundamentos y otras cosas que uno les quiere enseñar. Yo no soy experta en todos los estilos, pero sí he tratado de dejarles a ellos claro como en qué se fundamenta el hip hop, en qué se fundamenta el dancehall, el locking, en lo poco que sé. Y me parece que en este espacio ellos lo han podido entender de boca de otras personas mucho más experimentadas. Y ahora saben, o pues todos tenemos un aprendizaje en conjunto, el cual les quiero agradecer.
que además me parece muy chévere porque podemos crecer todos como comunidad. Lo que hicimos esta mañana en el taller, digamos, la pregunta de la discoteca, dije como, sería por lo de esta mañana. Porque yo esta mañana les dije como, bailen y piensen como que ustedes así no bailan en la discoteca. ¿Por qué? Porque para mí, Camila Prieto, lo que más los jodo a ellos es la actitud al bailar. Para mí que ustedes bailen con sentimiento es fundamental. Entonces en la canción en la que estábamos y todo, yo dije, piensen en eso. No quiere decir pues que tengan que bailar allá perro al piso como en la discoteca, no, sino era más la actitud. Entonces me parece que este es un espacio en el que pudimos transmitir mucho. Yo pude pues entender muchas cosas. Les quería agradecer. Igualmente lo que dijeron allí, pues las preguntas que tenían, claramente también es válido, o sea, hay puntos que todavía tal vez falta aclarar, pasos, bueno, todo, pero sí siento que el reggaetón es una manera que hoy en día nos ayuda a estar más cercanos con ustedes. Es su música, nuestra música, somos de la misma generación y muchas veces es lograr ese encuentro, ¿sí? Es lograr de aquellos de su generación. Es lograr estar en conjunto, es lograr estar en conjunto con él, como con nosotros podemos encontrar en un punto en el que todos estemos como en un mismo mood. Siento que eso es lo que ahorita está haciendo el reggaetón por la danza. Poder estar todos en un nivel en el que nos entendamos, en el que a todos les guste de cierta manera y en el que podamos aprender en un espacio sin dejar de lado los fundamentos y en lo que en realidad se basa pues este estilo y este género. Entonces muchas gracias a Jairo y gracias, chicos. Porque hay una persona aquí que quiere, ¿no? Hay dos, casi o deseamos breves. Ya, y el bonus track. Ok. Compañero. Buenas. Pues ya en el tema de la danza urbana pues soy un poco nuevo, siempre pues he estado más que todo metido de cabeza en el break, primero en el breakdance. Primero me parece principal, estos espacios son muy buenos, le aclaran a uno muchas cosas, no es lo mismo investigar uno por internet como ver la diferencia entre locking, house, todo eso, a que ya profesionales de esto se lo digan a uno, se lo muestren, se lo expliquen con las palabras de esas personas. Me parece muy importante eso. Sobre todo que pues, la danza urbana es algo que necesita más de estos espacios para darse a relucir más. Y ya sobre el reggaetón, primero algo que pues JD dijo que me parece muy acertado es que es algo nuevo. Y algo que pues sí me gusta saber es que se están empezando con los pequeños pasos para que sea un estilo. Discrepando un poco por lo que pues dijeron un poco por allá, no se puede crear un estilo general si no partimos de algo pequeño. No puede salir un estilo general así de la nada, a mi parecer. Creo que el estilo general va a surgir cuando las diferentes formas conozcan sus similitudes y ahí es que va a salir el estilo general. Como es algo nuevo, obviamente no va a salir por ahora, pero eso que estás haciendo tú y pues las diferentes personas que nos contaste, de ir haciendo una forma que es su forma, o sea, la forma tuya, la forma de cada persona, creo que son los primeros pequeños pasos para que el reggaetón sea un estilo de vida. Gracias, compañero. Con ella terminamos, ¿vale? Compañera. ¿No preguntas? Ok. No, no son preguntas. Sí. A todos, bueno, mi nombre es Catherine Cárdenas, soy instructora de baile del folclore colombiano y mexicano. Como tal, para uno como bailarina es muy bueno abrirse a diferentes espacios, uno no tiene que ser conformista con una sola área, sino pues abrirse a nuevos conocimientos. Desde hace 5 años conocí a Chaverra, pues no está nadie aquí, el que lo conoce pues fue la persona que me hizo pasar del ballet a pasar al hip hop y es un cambio muy drástico para nosotros y la danza